Buen día, chicos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrio Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, para dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 12, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan ver el material que les traigo preparado el día de hoy. Por ella se está compartiendo pantalla, entonces vamos a dar inicio con esta cápsula. La arquitectura mexicana del siglo XX y siglo XXI ha sido marcada por la incorporación de nuevas técnicas, estilos y conceptos que han transformado el paisaje urbano del país. En este contexto, tres arquitectos destacan por su trascendencia y legado: Agustín Hernández, Juan Sordo de Madelano y Pedro Ramírez Vázquez. Cada uno de ellos dejó una huella profunda en la evolución de la arquitectura moderna y contemporánea, influyendo no solo en el diseño de edificios emblemáticos, sino también en la forma en la que los mexicanos se relacionan con el espacio. Y esta presentación va a abordar sus contribuciones y la relevancia de sus obras en la historia de la arquitectura mexicana. Bueno, antes de dar inicio para entrar ya en profundidad con cada uno de ellos, quiero comentarles que en la segunda mitad del siglo XX, México vivió una etapa de consolidación y madurez arquitectónica. Después de la explosión creativa del movimiento moderno y la integración plástica, la arquitectura mexicana empezó a definirse con una propia voz, una voz más segura, más técnica y sobre todo más universal, ya que no solamente se trataba de imitar los modelos europeos o estadounidenses, sino reinterpretaba la modernidad desde nuestra realidad cultural, geográfica y simbólica. Y en este contexto, pues estas tres figuras fundamentales marcaron el rumbo de la arquitectura mexicana y cada uno de ellos representaron una visión distinta del espacio, pero todos comparten una misma ambición: proyectar un México moderno, funcional y estéticamente potente con una identidad propia. Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez fue una figura monumental tanto en su obra como en pensamiento. Ramírez Vázquez fue más que un arquitecto, fue el constructor de la nación, ya que su trabajo se desarrolló en el contexto del México del desarrollo estabilizador, cuando el país buscaba mostrarse al mundo como una potencia emergente. A él se le deben algunas de las obras más emblemáticas del siglo XX, como el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Estadio Azteca y el Museo del Arte Moderno, también el Palacio Nacional de los Deportes. Ahora, Félix Vázquez entendió que la arquitectura debía cumplir con una función social y simbólica. En el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, logró unir la monumentalidad prehispánica con la tecnología moderna. También el famoso paraguas central que sostiene el techo flotante del patio principal no es solo una proeza estructural, es un gesto poético que evoca la fuerza de la lluvia y la energía de la tierra. Su visión también trascendió en el diseño arquitectónico, ya que fue un gran urbanista y un gestor cultural. Durante las Olimpiadas de 1968 y la Exposición Mundial de Osaka en 1970, logró proyectar una imagen moderna y vibrante de México ante el mundo. Su obra simboliza el espíritu de una época que creía en el progreso y en el poder de la arquitectura como un lenguaje de identidad nacional. Y en ese contraste, Juan Sordo Madelano representa otra corriente dentro de la modernidad mexicana, una arquitectura más urbana, comercial y cosmopolita, pero igual de refinada y coherente que pues sus antecesores. Por otro lado, Sordo Madelano, Sordo, Sordo Madeleno, perdón, fue uno de los principales difusores del estilo internacional en México, influido por figuras de Le Corbusier, de Mies van der Rohe. Su legado transformó el paisaje en grandes ciudades, particularmente pues la Ciudad de México, y sus obras como el Hotel María Isabel Sheraton, el Centro Comercial Manacar y el Centro Comercial Perisur representan esta llegada de modernidad al ámbito urbano pues en México. También, mientras Ramírez Vázquez construía la imagen institucional del país, Sordo
Madaleno diseñaba la modernidad urbana. Agustín Hernández Navarro llevó la arquitectura mexicana hacia una dimensión más simbólica y experimental. Su obra combina la geometría estructural moderna con la cosmovisión prehispánica, creando así espacios que parecen esculturas habitables. Hernández entendió la arquitectura como un puente entre el cuerpo humano, la naturaleza y el mito. Y entre sus obras más destacadas está la Escuela de Ballet Folclórico en México, el Heroico Colegio Militar, la Casa del Aire y también el Centro Corporativo Calcamul, que este es conocido como el edificio de la lavadora por su forma icónica de la Ciudad de México. Todas y cada una de ellas, de estas obras, se percibe una misma intención: expresar la fuerza de estructura como si fuera una extensión de la naturaleza misma. Y sus edificios no solamente se limitan a su función, ya que son esculturas habitadas, monumentos que transmiten energía, equilibrio y movimiento. Agustín Hernández también exploró una dimensión filosófica del espacio. Para él, el arquitecto debía ser creador de atmósferas, el intérprete del espíritu mexicano, y su arquitectura dialógica con el paisaje, la luz, la geometría, de una manera más profunda y simbólica, casi mística. Y esto representa una modernidad poética, una síntesis entre la tecnología y la espiritualidad ancestral. Estos arquitectos, y cada uno de ellos desde su propio lenguaje, transformaron la manera en la que entendemos la arquitectura mexicana contemporánea. Por ejemplo, Ramírez Vázquez nos legó la arquitectura cívica y cultural, Sordo Madaleno la arquitectura urbana y comercial, y Agustín Hernández la arquitectura escultórica y simbólica. Y entre los tres construyeron una nueva narrativa arquitectónica que marcó la transición del siglo XX al siglo XXI. Y sus obras nos demuestran que la modernidad mexicana no es solamente un simple reflejo de las corrientes internacionales, sino que es una interpretación crítica de ellas. Y en sus proyectos encontramos la identidad, el equilibrio técnico y la emoción estática que caracterizan pues al México contemporáneo. Ahora sí, vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. Agustín Hernández nació en 1937 en la Ciudad de México y es reconocido por su enfoque innovador y por fusionar la arquitectura moderna con elementos autóctonos de la cultura mexicana. A lo largo de su carrera se destacó por la capacidad de reinterpretar la tradición y adaptarla a los tiempos contemporáneos, integrando la arquitectura de una manera armónica, con la que la naturaleza y el contexto social coexisten entre sí. Su obra abarca desde viviendas unifamiliares hasta grandes complejos urbanos y fue uno de los arquitectos más influyentes del México moderno, influyendo en la formación de nuevas ideas, de paradigmas dentro de un ámbito de la arquitectura de nuestro país. Hernández fue uno de los pioneros en el uso de las formas orgánicas y naturales, inspirándose en la naturaleza, la historia prehispánica, para generar así espacios que no solamente fueran funcionales, sino que también evocaran una conexión profunda con el entorno. Usó materiales locales como el adobe, la piedra, la madera en su trabajo, buscando una mayor integración con el medio ambiente y sobre todo con las tradiciones de las comunidades mexicanas. También tuvo y conservó una visión ecológica, ya que a lo largo de su carrera ha promovido y promovió una arquitectura que considera el impacto ambiental, lo que lo convirtió en uno de los primeros arquitectos en hablar de la sostenibilidad de la arquitectura mexicana, como lo podemos ver pues en sus obras, donde integra la arquitectura, pero cuidando y conservando la naturaleza. Dentro de sus obras destaca el Museo de Chocolate Nestlé en 1971, que es una obra que resalta la integración de materiales autóctonos y el uso de geometrías que inspiran en formas naturales. El edificio muestra cómo las estructuras pueden reflejar la cultura local mientras se mantiene el diálogo con la modernidad. Precisamente es este edificio que vemos aquí en la imagen. También el conjunto habitacional de Tlatelolco en 1964, que fue un proyecto de carácter social que buscaba transformar la vida de los habitantes a través de una integración armónica con su entorno, buscando así ofrecer una vida de calidad dentro de un espacio urbano denso.
También otra de sus obras es la Casa Ajijic en 1974. Esta casa refleja el estilo de Hernández al integrar perfectamente la naturaleza dentro del diseño. Y la casa tiene un enfoque de sostenibilidad, utilizando materiales locales y adaptándose así su diseño con el paisaje. Por otro lado, Juan Sordo Madaleno fue un destacado empresario y arquitecto que jugó un papel crucial en la expansión de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque no tenía una formación académica estricta en arquitectura, su visión empresarial y su enfoque práctico lo hicieron un pionero en el desarrollo de los grandes complejos urbanos y comerciales. Fue fundador de la Comercial Mexicana y Sordo Madaleno fue el encargado de la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos del país, que no solo respondían a las necesidades comerciales, sino también a las culturales y recreativas. Como podemos ver, pues apoyó a lo que fue la arquitectura siendo un empresario. Así era su visión. ¿Qué estilo tenía? Aunque sus diseños no se apegaban a un estilo específico, se puede reconocer un enfoque en la funcionalidad y la integración de la modernidad en espacios urbanos, comerciales y de entretenimiento. Su filosofía estaba orientada a hacer accesibles los espacios modernos para la mayor cantidad de personas posible y incorporó elementos del diseño moderno sin perder de vista las necesidades sociales y comerciales de la época. Su visión fue clave en la creación de grandes complejos urbanos y comerciales dentro de la Ciudad de México, como centros comerciales, hoteles, teatros, que transformaron el panorama arquitectónico de la ciudad. Dentro de sus obras destacadas de Juan Sordo Madaleno está el Hotel María Isabel, que es un ícono de la arquitectura moderna. El Hotel María Isabel se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, simbolizando la modernización de la ciudad y el seguimiento de la arquitectura comercial en el país. También el Centro Comercial Perisur, que marcó el inicio de una nueva era de la comercialización y el consumo masivo en la ciudad. Su diseño integró elementos de funcionalidad estética y moderna. Y también y su obra, que desde mi punto de vista más representativa, pues es el Auditorio Nacional, que este edificio no solamente es un centro cultural de gran importancia, es un ejemplo de que la arquitectura monumental responde a las necesidades de la sociedad mexicana, albergando eventos a gran escala. Y precisamente este es el Auditorio Nacional. Ahora vamos a hablar de Pedro Ramírez Vázquez. Fue uno de los arquitectos más influyentes de México y el responsable de algunas de las obras más representativas de la arquitectura mexicana moderna. Nació en Ciudad de México y estudió en UNAM, desarrollando un enfoque que integraba la funcionalidad estética. Fue uno de los arquitectos más comprometidos con la modernización del país a través de la arquitectura pública y monumental. Sus proyectos abarcaron desde estadios, museos y centros culturales hasta edificios gubernamentales, siempre con un enfoque de eficiencia y la funcionalidad y la monumentalidad. Dentro de su estilo arquitectónico se distinguen sus obras por la monumentalidad y la eficiencia funcional. Utilizó materiales como concreto y vidrio para crear edificios imponentes pero funcionales, con un diseño racionalista. También Ramírez Vázquez entendió la arquitectura como una herramienta para mejorar la calidad de vida y expresar así el poderío y la modernidad del Estado mexicano. Buscó siempre integrar a sus obras al contexto social y cultural del país, y su enfoque social fue uno de los principios fundamentales sobre la arquitectura que debía servir a la sociedad, por lo que sus diseños no solamente eran funcionales, sino eran pensados para el disfrute y la convivencia de las personas. Dentro de sus obras destacadas, ahora sí que parece la redundancia, destaca el Estadio Azteca, que el cual es considerado uno de los estadios más grandes y prestigiosos del mundo. Este estadio es un claro ejemplo de la monumentalidad en la arquitectura deportiva y fue sede de 2 Copas del Mundo de fútbol y sigue siendo un referente global. También el Museo Nacional de Antropología, que es una obra maestra que combina la modernidad con el respeto por el pasado
Y este museo es considerado uno de los más importantes del mundo, y no solo por su colección, sino también por su diseño, que refleja la riqueza cultural que tenemos en México. De igual manera, el pabellón de la serpiente plumada del Museo de Antropología, que este diseño se destaca por su relación simbólica con las civilizaciones prehispánicas, y la obra refleja la importancia de integrar el pasado indígena con la modernidad, que es el que podemos ver aquí, y este pues sería el estadio. Finalmente, en conclusión, la arquitectura mexicana de la segunda mitad del siglo XX y inicios del siglo XXI fue marcada por la visión transformadora de tres grandes arquitectos, y cada uno de ellos, desde su propio enfoque, contribuyó a la modernización y a la creación de una identidad arquitectónica única en México. Mientras que Hernández se centró en la integración de lo moderno con lo tradicional, Sordo Madaleno lo hizo a través de una creación de grandes complejos urbanos y comerciales, y Ramírez Vázquez dejó una profunda huella con sus obras monumentales y sus funcionalidades. Juntos representan una etapa de transición y crecimiento para la arquitectura mexicana, que sigue influyendo en los diseños contemporáneos hoy en día. La arquitectura mexicana del siglo XX y siglo XXI no pueden entenderse sin ellos, ya que gracias a su visión, México dejó de ser un seguidor de tendencias para convertirse en un referente internacional, capaz de crear obras universales, pero con raíces profundamente nacionales. Y hoy, al recorrer sus edificios, comprendemos que la arquitectura no solo construye espacios, sino también identidades, memorias y sueños colectivos, y que el verdadero legado de un arquitecto no está en el concreto ni en el acero, sino en la forma en la que su obra nos hace sentir parte de algo más grande, una historia, una cultura, una emoción compartida. Y bueno, chicos, finalmente es todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Agradezco a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.